Para comenzar, les dejaré saber que en el día de hoy vamos a estar discutiendo dos tipos de testamento, el testamento hológrafo y el testamento abierto. El testamento abierto es aquel que necesita la intervención de un notario. A diferencia del testamento hológrafo, es aquel que un individuo lo prepara con su puño y bolígrafo, utilizando al final del ensayo, en la forma de redacción, su firma y la fecha. ¿Cuál es la diferencia de estos dos testamentos? La diferencia de estos dos testamentos es que uno, como les dije, necesita la intervención de un notario y el otro no. Pero a veces nosotros queremos apoderarnos de nuestras cosas. Como tal dijeron mis compañeras en la anterior, a principios de la presentación, nosotros no solamente queremos salvaguardar los aspectos económicos, materiales que podamos tener, queremos también salvaguardar lo que nos pertenece, como la crianza de un hijo, o quién se va a encargar de nuestro abuelo, cosas como esas. Ahora bien, ¿cómo yo puedo salvaguardar eso? La importancia del instrumento público, en este caso un testamento abierto, es que ese instrumento, el notario lo convierte como dije, un instrumento público, y ahí salvaguardamos, porque ese testamento entonces corre a lo largo de los años hasta que la persona muere, pero bajo la fe pública que emite un notario, pues podemos salvaguardar lo que se recogió. Ahora bien, no significa que porque el notario es quien redactó esa redacción no va a salvaguardar lo que nosotros queremos salvaguardar. Me explico. Yo puedo en mi casa escribir una vez a la semana, ir redactando en un papel en blanco con bolígrafo, así como les dije, el testamento hológrafo. Podemos ir redactando ese testamento. Podemos firmarlo al final y guardarlo en una cajita. Ahí tenemos un testamento hológrafo. Podemos también ir a donde un notario y decirle, mire notario, yo necesito que esto que yo escribí aquí, usted me lo convierta en un instrumento público como testamento para yo salvaguardar lo que pasará con mis pertenencias en el futuro. Y como dije, no solamente son pertenencias materiales. Ahora bien, ¿cómo yo puedo salvaguardar un testamento hológrafo que yo escribí? Bueno, a diferencia del testamento abierto, como les dije, que lo prepara un notario y él mismo lo certifica, lo eleva como instrumento público, un testamento hológrafo, yo le puedo decir a mi compañero de Yaniel o Yashira, miren, yo voy a hacer mi testamento, guárdenmelo. Tiene que ser esa persona en la que usted confía y el día que yo me muera, tú vas a sacar ese papel que yo te di y lo vas a presentar como mi testamento. Así de antemano, les doy lo que es una bienvenida a lo que son los diferentes testamentos. Ahora bien, le vamos a hablar ahora de las ventajas y desventajas de lo que le acabo de mencionar y los dejaré con mi compañera Yashira Torres. Buenos días a todos los aquí presentes. Mi nombre es Yashira Torres, soy estudiante de la Facultad de Derecho y voy a estar hablándoles sobre las ventajas y desventajas en cuanto a los testamentos. En cuanto al testamento hológrafo, tenemos que es mucho más barato porque con un simple papel, no necesitamos un papel especial para redactar un testamento, y un bolígrafo podemos expresar nuestra voluntad. En el mismo tiene que contener día, mes y año, luego la voluntad de testar, de a quienes quiero dejar protegido o qué es lo que quiero dejar en el documento, y luego firmarlo. Es más barato en cuanto a la primera parte, ya que con un bolígrafo y papel no nos cuesta prácticamente nada, pero al momento de protocolizarlo es cuando va a costar para hacerlo como un documento público. En cuanto al testamento abierto, es más costoso, ya que tiene que ser ante notario y tiene unos costos en cuanto a honorarios y el proceso de redacción. Sin embargo, nos garantiza, ya que es un documento jurídico, tiene más seguridad
Y adicionar a eso, no tenemos que pasar por el proceso de protocolización. En cuanto al testamento hológrafo, tenemos que es mucho más fácil destruirlo porque puede caer en manos ajenas y con solamente romperlo, ya nuestra validez jurídica o nuestra voluntad como tal ya no tiene efecto. Sin embargo, es ventajoso en cuanto a yo como testadora redacto mi testamento hológrafo y yo no quiero que tenga validez, puedo destruirlo y puedo volver a testar nuevamente. En cuanto al testamento abierto, no se puede destruir ya que existe una fe jurídica, es elevado a escritura pública y el original se encuentra en el protocolo del notario. El testador lo que posee es una copia del testamento y yo como testadora, si quiero destruir ese testamento, no tiene ningún efecto, ya que el original se encuentra en el protocolo del notario. Si yo quiero dejar que no tenga validez ese testamento abierto, yo tengo que nuevamente testar para dejar sin validez jurídica ese testamento. En cuanto al testamento hológrafo, puede existir algún riesgo de manipulación, ya que es privado, es un ejercicio privado del testador, pero pueden existir influencias externas e internas en cuanto a violencia, intimidación o dolo. Me refiero a dolo, es un tipo de manipulación por voluntad, o sea, la voluntad del testador está siendo manipulada por otra persona. Y en ese caso no tenemos esa certeza de que no existe esa influencia hacia el testador. En cuanto al testamento abierto, no existe tal riesgo de manipulación y si existe, el notario está adiestrado para determinar esa influencia externa o interna que tiene el testador en cuanto a una manipulación. En el caso de los testamentos hológrafos, una persona si no posee rasgos caligráficos, es decir, no sabe escribir o no puede escribir, uno de los requisitos del testamento hológrafo es que tiene que ser a puño y letra del testador y que no puede ser asistido por ninguna persona, tiene que ser por el testador. Si esta persona no posee estos rasgos caligráficos que se pueda entender y que pueda escribir, pues no puede redactar un testamento hológrafo, ya que es un requisito de formalidad para que sea válido un testamento hológrafo. En cuanto al testamento abierto, tenemos la ventaja de que una persona que no sepa ni leer ni escribir o que no pueda, ni que tampoco sepa firmar, puede ser asistido por el notario. Y el testador designar a una persona para que la asista durante este proceso en caso de que no pueda o no sepa ni leer o escribir ni firmar. Ya le abundé un poquito más anteriormente sobre la asistencia de la escritura. No puede ser asistido bajo ningún concepto por ninguna persona. Tiene que ser el testador quien escriba a puño y letra. En caso del testamento abierto, si es redactado y asistido por el notario y no necesariamente piensan de que el notario le está escribiendo el testamento, no va a estar plasmada la voluntad de la persona. Sí, la voluntad de la persona va a estar plasmada en ese testamento abierto, aunque durante ese proceso, pues mi compañero Yadniel le va a estar abundando un poquito más. ¿Tiene una pregunta? Sí. Ajá. Pasar el micrófono a Stephanie. Dámelo, yo quiero, yo se lo digo. Un testamento perfecto en formalidad revoca al anterior.
Si tienes un testamento abierto redactado y quieres dejarlo sin efecto, en la voluntad en el próximo testamento, ya sea bajo un testamento abierto o hológrafo, usted puede redactar nuevamente su voluntad, y si quiere dejar algo específico en vigencia del testamento anterior, tiene que estar plasmado en su nuevo testamento. Porque si yo redacto hoy un testamento abierto, salí de la oficina del notario y llego a mi casa y digo, ay, se me quedó algo, tengo que dejar establecido en ese próximo testamento, si lo hago hológrafo, que se mantenga la vigencia del testamento abierto, pero que se incluya lo que estoy añadiendo ahora. Porque si solamente lo que hago es volver a testar y no dejo específicamente que el testamento abierto se mantenga vigente, el perfecto me va a revocar el anterior. Aún en el caso que se haya establecido de que ese testamento abierto no puede ser sustituido por ninguno otro. En el testamento, toda persona tiene derecho a volver a testar nuevamente. El que esté como escritura pública ante el notario, el testamento abierto, un posterior testamento, un testamento luego puede sustituir el que hice abierto. Lo que no puedes hacer es coger el testamento abierto y romper el que tienes en la casa, porque realmente el testamento original lo tiene el notario y hay constancia jurídica de dicho testamento. Me imagino que entonces se hace alusión al abierto, o sea, se establece claro de que existe pero que decido hacer uno nuevo. Exacto. Gracias. La ventaja es tiene que volver a testar para dejar la invalidez del testamento anterior. Hológrafo, puede ser testamento hológrafo y lo puede sustituir estableciendo, ¿verdad? Clarificando. Sí. Pues muchas gracias. Antes de la próxima pregunta, hay algo que aclarar, y es que cuando se hace un testamento abierto, que el notario da la fe pública, ese testamento, para ser revocado, tendría que ser por otro testamento abierto posterior, no por un testamento hológrafo. Sí. Buenas tardes, buenos días. Me contestaste parcialmente la pregunta que tenía. Los testamentos hológrafos pueden ser impugnados en el tribunal. Un ejemplo, nosotros trabajamos, o yo puede ser que esté trabajando con una comunidad de la tercera edad que no fielmente creen o tienen los recursos de hacer un testamento abierto, lo hacen hológrafo a puño y letra, pero viene uno de los 4 hijos, 2 hijos, y dicen, no, pero yo no tengo validez, o no sé, o quiere impugnar aquel testamento hológrafo cuando uno de los otros hijos lo presente. ¿Se puede hacer o tiene validez? O sea, ¿o qué herramienta tiene el que se queda vivo con el testamento hológrafo de decir, no, esta era la voluntad de mi abuelo, o de mi mamá, o de mi papá, del causante? Sí, cuando se hace un testamento hológrafo, el documento es un documento privado. Para que sea válido como testamento, tiene que protocolizarse y adverarse. El proceso de adveración es cerciorarse, y se llaman unos testigos entonces al proceso para que ellos den fe de que esa escritura que está a mano era la escritura del testador, para evitar fraude. Ese proceso de adverar, lo que es verificar que él lo escribió, y luego protocolizar, lo que es elevarlo a escritura pública para que tenga validez como testamento, hay 2 procesos. Puede ser o en el tribunal o puede ser ante notario. Había dicho que no iba a hacer esto, pero no lo puedo evitar. Realmente los temas de revocación exceden un poco de lo que... ¿sabes? Íbamos a trabajar en esta presentación, cuál es más fácil revocar, cómo esa diferencia en cuanto a la forma, ¿no? Esa seguridad, porque ciertamente el hológrafo, con que lo rompa en 1000 pedazos ya está revocado, pero el abierto pues consta en una escritura pública, consta en el protocolo del notario, está allí en la oficina del notario. Que eso, pues hay un tema de seguridad, vis a vis, una seguridad que cuesta, ¿no? Tiene un precio. Hacer un testamento abierto, pues tiene una seguridad de que no se va a extraviar, no lo van a romper, el mismo testador no lo puede romper. Pero a la hora de esa revocación testamentaria, ciertamente la forma más fácil de revocar cualquier testamento es testando nuevamente. O sea,
cualquier testamento puede revocar cualquier testamento. O sea, yo puedo hacer un testamento abierto o un cerrado, que no se trabaja muy poco, por eso no lo estamos discutiendo hoy. Pero con un testamento hológrafo sencillo, puedo revocar cualquier otro testamento. O sea, importante de la información que se llevan hoy, el testamento abierto, la única forma que tengo para revocarla es testando nuevamente. El testamento hológrafo puedo testar nuevamente o destruirlo. Llamaríamos en derecho la revocación material. ¿Okay? Buenos días. Pasamos entonces a la parte de cómo... Hay otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que puede parecer básica, pero se trata de que si yo quiero hacer un testamento hológrafo, pues mi intención es distribuir mis bienes al momento de que yo fallezca, ¿verdad? Pero mis bienes son parte de un matrimonio. Así es que si yo estoy tomando determinaciones por algo que no es solo mío, sino solamente cuentas giras, es lo único que yo podría decir que es mío. ¿Qué validez tiene que no lo hagamos en la misma pareja? O sea, ¿cómo voy a estar tomando determinaciones? Digamos que yo muera. Queda la casa y yo digo, ok, pues de la mitad de la casa yo quiero que sea la forma en que se distribuya. Pero y la persona está viva y está viviendo esa casa o sea, como que nada de eso es mío solo. Sí, lo primero que debemos dejar ver claro es que para testar es un acto personal y se testa individualmente, independientemente de que usted esté casado. En Puerto Rico hay una prohibición expresa para que se hagan testamentos de lo que se llama mancomunidad, que sean dos o más personas que se unan a hacer un testamento. Eso no está permitido. Y cuando se hace el testamento, recordemos un poquito la aclaración anterior de cuando está casado bajo sociedad legal de gananciales o incluso cuando hubiera separación de bienes. Cuando usted va ante el notario, por facultad de ley, en caso de que haga un testamento abierto, el notario se va a asegurar de que lo que usted va a dejar en herencia sea una porción válida que la ley le permita testar. Pero esa seguridad y esa garantía de que yo puedo, en cuestiones de qué porción o qué parte de mis bienes yo puedo dejar, esa seguridad se la da el notario. El notario le va a aconsejar, mire, la ley dispone esto, esto y esto en el caso específico, y entonces le aconseja qué es lo que usted podría dejar. Pero esas son determinaciones que se hacen caso a caso ante el notario. Y es una de las ventajas de testar en un testamento abierto. En el hológrafo, usted podría poner una disposición que por no conocer la ley, podría entonces esa disposición no ser válida. Así que, ¿le contesté la pregunta o no? Sí. No sé. Vamos a suponer que yo camino un poco eso que usted me está diciendo. Y yo digo, ok, al momento de yo fallecer, yo tengo 3 hijos y la ley establece que el 33% y que hay un 33% que es para mejoramiento. En mi caso en particular, yo tengo un hijo impedido y yo quiero, y ya yo he sido orientada de que si las partes de él las administraría el Estado, así es que yo mejor quiero mejorar en esa porción de mejoramiento a X de mis hijos, que lo distribuya. Yo estaría realmente especulando sobre si la otra, en términos de dinero que está comprometido con otra persona, es lo que yo quiero decir. Esa persona, otra, puede vender esa casa y en qué tiene que darle la mitad que yo pensé a lo que yo determiné. Yo no entiendo ¿cómo le digo? Aparte de una cuenta IRA, si yo no soy dueña de algo, ¿cómo yo voy a poder estar tomando decisiones sobre algo? Si yo soy la primera que fallezco. Bueno, déjame a ver. Todo lo que está en un testamento es especulativo, ¿verdad? Porque sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, todas esas disposiciones que estamos trabajando para la hora de la muerte, hay un grado de especulación, hay un grado bueno, yo puedo disponer sobre mis bienes, pero hoy tengo un capital y con el día que me muera no tengo nada. Bueno, pues esas disposiciones tienen que ajustarse a la realidad del momento de la muerte, ¿no? No solamente con un tema de una IRA, una cuenta IRA o una cuenta de banco, una cuenta de ahorro que sea en conjunto, o sea, es una propiedad que uno tenga en conjunto, de que uno puede disponer de la parte que le corresponde a uno, ¿no? Si yo tengo una casa, o sea, no tiene que ser con una pareja, o sea, dos
dos personas, socios, compraron un edificio. ¿De qué yo puedo disponer? Pues de mi participación en ese edificio. O sea, no puedo disponer de lo que sea de otro. Quizás convertir su pregunta nuevamente en un consejo de testen. O sea, si usted no testa, ¿a quién le va a tocar eso? Independientemente de quién sea, la otro participe en esa comunidad o en esa propiedad, le va a tocar a sus hijos. O sea, puede en un testamento dar algunas instrucciones a los efectos de manejarlo adecuadamente. O sea, si guardamos silencio, la ley va a decidir cómo se va a repartir esa casa, ¿no? O sea, y yo entiendo que es una preocupación muy genuina. O sea, si yo tengo una casa con mi esposa y yo me muero, ¿quién va a recibir esa parte? Oye, es muy probable que en la mayoría de los casos lo que yo quiera que ocurra es que se consolide y no le toquen el techo a mi esposa. Bueno, pues tengo que decirlo. O sea, si no lo digo, la ley no lo va a trabajar de esa manera. Un poco la importancia de por qué testar, ¿sí? Con el tema de los tercios, que trajo el 33%, esa es la próxima presentación que viene después de los compañeros. Sí. Dijiste un término consolidar. ¿Qué te refieres con eso? Lo advertí que íbamos a hablar jurídico, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Por más, dicen que cuando uno no puede dar buenos consejos, da malos ejemplos. Tanto que les dije a los muchachos que no podían hacer eso, pues yo vine y lo hice. Consolidar me refiero a que a mí, por lo menos, yo lo trato de pensar en el matrimonio que tiene una casa. Me refiero en consolidar en que la titularidad de la casa caiga en el que sobreviva. No sé si estoy usando palabras todavía más técnicas. Yo creo que es importante garantizar la vivienda. O sea, a mí me parece que en todo testamento debe haber disposiciones sobre la vivienda, lo que sería la vivienda familiar. Entonces, me refiero en consolidarla en que busquemos la manera, dentro de ese sistema de tercios, de 33%, de garantizar esa vivienda, ya bien sea a la pareja, a los hijos, al hijo con impedimento, que garanticemos ese techo. O sea, que me refiero a consolidar en el sentido de que el cónyuge, si estamos en sociedad legal de gananciales, tiene una participación sobre esa casa. Entonces, al yo disponer de mi participación, que tratar de que ese título llegue a la persona y pueda mantener la casa. No sé si lo... Ok, deje ver si yo entendí para dar un ejemplo entonces con el mío, que es lo único que yo puedo hablar. Yo digo, mira, yo voy a hacer mi testamento hológrafo para comenzar con uno, así es que yo escribo. Al momento de que yo fallezca, si mi esposo está sobreviviendo, que él permanezca en la casa principal con mi hijo impedido. Y eso garantiza que ninguno de los dos otros hijos puedan pedir su parte. Bueno, todo el mundo puede pedir lo que, ¿verdad? A veces pedimos cosas irrazonables. Eso no impediría que sus hijos pidan o no pidan. O sea, ciertamente sería una buena forma de comenzar a trabajar con el tema. Mi recomendación sería, en un caso como ese, tratemos de hacer un abierto, donde haya ya una intervención del notario, donde ya se trabajen con una serie de condiciones, sustituciones, que lo vamos a trabajar a continuación. O sea, es como, claro, a grandes rasgos vamos a trabajarlo, pero hay unos mecanismos donde sí podría, en determinados casos, ser vinculante, ser obligatorio para esos demás herederos. Dicho así, bueno, miren, el asunto testamentario puede ser técnico para obligar o moral para conmover, ¿no? Yo puedo escribirle de determinada manera, decirle determinadas cosas a un heredero y convencerlo, más allá de la obligación legal. Yo recuerdo con mucho cariño un colega que falleció, un notario muy respetado, que en su testamento él le dijo a sus hijos, bueno, si ustedes molestan a mi esposa, con quien no se llevaban, obviamente la esposa no era la mamá de los hijos, yo le voy a alar los pies por la noche. Eso no tiene fuerza legal ninguna. Pero yo les aseguro que ninguno de los hijos se atrevió a molestar a la esposa. O sea, entonces, sí podemos buscar mecanismos que obliguen legalmente a que se hagan lo que queremos,
pero muchas veces tiene más efectividad el hablar directamente. Conocemos a nuestros herederos, sabemos lo que podemos decirle, y en eso hay que trabajar. Bueno, vamos a... Respecto a los hológrafos, profesor, tenemos que recordar que según Odin hay aproximadamente 12.000 a 13.000 notarios activos al día de hoy. ¿Verdad? Para los presentes que no son abogados o estudiantes, tenemos que recordar que el proceso del hológrafo usualmente da para la época hace 100 años atrás, cuando a veces la gente estaba en los matrimonios estos de civiles que no eran ni siquiera ante sacerdote o juez de paz. Mi experiencia personal es que el mejor momento para hacer un hológrafo es quizás uno en una sala de emergencia que cogió un tiro en un asalto y quizás no sabe si la semana que viene va a estar vivo, y en lo que el hacha vivía y iba en un lateo, pues perfectamente un hológrafo. Pero el Supremo se ha pronunciado 1 trillón de veces en varios casos donde, pues, dado que el testador no es abogado, no es notario, comete unos disparates garrafales desde el punto de vista técnico de derecho, que al final pues queda intestado. O sea, primero, previo a mis preguntas, quiero hacer el comentario que, como recomendación como civil, que he estado en estas situaciones en ambos lados, el hológrafo es un recurso, por lo mismo que se ha expuesto y las preguntas que han hecho los presentes, que si tienen enemigos, especialmente con hijos o descendientes impedidos, y se da mucho en los tribunales, la impugnación de hológrafos es a 20 por chavo. Quiero establecer eso. O sea, creo que el hológrafo debe ser, conozco casos, por ejemplo, una mujer que estaba pariendo eclampsia, en ese momento testó holográficamente y después, posterior nacer el niño, hizo uno abierto. Dicho eso, recuerdo el famoso testamento sellado o cerrado. Quería que hablara respecto a eso. No sé si eso ya no está en el Código Civil. Segundo, la cuestión de domicilio. Hay muchas personas que están entre dos aguas, Puerto Rico, Miami, tienen propiedades en Puerto Rico, propiedades en Miami o Florida, cuentas bancarias en Puerto Rico. Establece ese domicilio para quién puede testar, dónde testar, qué jurisdicción aplica, y eso muchas veces sucede, no tiene que haber una cuantía alta de un caudal. Segundo, respecto al hológrafo, sabemos que pues el idioma de los tribunales es el español. ¿Qué pasa cuando un testador, en el caso de hológrafo, lo escribe en inglés o en francés? Y millón de gracias por contestar las preguntas y haberme escuchado, y la paciencia, por supuesto. Bueno, voy a tratar de contestarla, a ver si puedo seguir el orden. Bueno, no voy a hacerlo en orden. El testamento cerrado ciertamente todavía está en el Código Civil, pero está prácticamente en desuso. O sea, en los últimos 5 o 6 años, la estadística es que son 5 o 6 testamentos cerrados lo que se ha hecho. Es un testamento sumamente formal, el cual realmente ha caído en desuso. Por eso también decidimos concentrarnos en el hológrafo y en el abierto. Yo soy fanático del testamento hológrafo por esa sencillez, por ese valor de uno poder sentarse y escribirlo. Ciertamente hacerlo en una sala de emergencia o también en una sala de espera la gente lo hace cuando se va a montar en un avión, ¿no? Entra rápido el miedo y ahí hacemos hológrafo. Consejo, trate de no llevárselo con usted, ¿no? Por si acaso, ¿no? El hológrafo es tan sencillo, o sea, sí puede generar problemas. O sea, yo creo que un hológrafo, es importante tener un asesoramiento sobre el hológrafo. Yo conozco muchos casos donde hacen hológrafos en preparación para hacer el abierto. O sea, es muy común llegar a la oficina del notario y decirle, mira, yo quiero hacer un testamento abierto, este fue el hológrafo que hice. Conozco también muchos colegas notarios que, bueno, en lo que hacemos el abierto, venga, vamos a hacer un hológrafo. Es parte, que está sujeto a expensas a un litigio, a una impugnación. Bueno, sí, por eso un poco el tema del balance, ¿no? Hay uno que es económico, pero tiene unos riesgos. Hay otro que puede ser un poco más costoso, pero hay unas seguridades. O sea, yo creo que ahí estamos en
en ese balance. Con respecto al idioma del testamento, hay un proceso cuando la persona muere con un testamento hológrafo que se tiene que adverar, se tiene que hacer público en un tribunal. El idioma no es un problema, como cuestión de hecho hay un caso aquí en Puerto Rico, Avintato Nakdimen, que era un hológrafo en hebreo. O sea, si pudieron trabajar con un hológrafo en hebreo, inglés, francés, italiano, no creo que deba haber mayores problemas. Vamos, no sé si las contesté todas, si no me para en algún momento por ahí. Hay una pregunta más. Vamos a tener una pregunta más y continuamos para poder entonces llegar a los demás grupos. Sí. Buenos días. Me están especificando el testamento hológrafo y el abierto. Pero ahora con las nuevas las redes sociales, los videos, los chats, ¿qué pasa? O sea, alguien puede, por ejemplo, va a un viaje y coger un video y decir, yo tengo un testamento abierto, pero esta es mi última voluntad si algo me pasa en este viaje. O sea, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer? O, por ejemplo, hasta ponerlo en Facebook. Yo digo, tengo un testamento abierto, pero si algo me pasa, esta es mi última voluntad. Bueno, suena como un buen tema de película, pero yo siempre he visto el derecho como... O sea, la ciencia va corriendo y el derecho está tratando de agarrarla. O sea, como que... Y se le escapa, siempre, ¿sabes? En este tema de formalidades de los testamentos, la realidad es que no estamos al día, ¿sabes? No, esa posibilidad de uno grabar un video, grabar un audio... Incluso se cuestiona el que una persona en un iPad lo escriba. O sea, si eso puede ser un verdadero hológrafo, y hay mucha gente que dice que no. Yo creo que sí. Pero tengo que admitir que mis colegas allí en los tribunales probablemente digan que no. El asunto de la tecnología todavía no ha llegado al tema testamentario. No. Seguimos entonces, vamos a la parte de la preparación. Hemos estado hablando acerca del hológrafo y del abierto. Es más fácil entender la forma de preparación de estos dos testamentos si atendemos a las características principales que diferencian ambos testamentos. La primera es que el hológrafo es escrito, como dice, o vemos en el PowerPoint, es escrito a todo puño y letra del testador y firmado. Te coge una hoja de papel, la parte de arriba indica la fecha, día, mes y año, escribe la disposición de última voluntad y al final la firma. En el caso del testamento abierto, cuando usted acude al notario, usted puede llevar, como mencionaba el profesor, o un testamento ya hológrafo que usted hizo, o unas notas de lo que usted desee que el testamento, en lo que se incorpore, pero el testamento es redactado a maquinilla o a computadora por el notario. Testamento hológrafo solamente es a mano por la persona, puño y letra, papel o lápiz o bolígrafo. En el caso de la fecha, la única diferencia entre el hológrafo y el testamento abierto es que el notario debe especificar la hora en que fue otorgado el testamento. Ese requisito no se requiere para el caso del testamento hológrafo. ¿Por qué tan especificidad en la fecha en el caso del testamento abierto? Porque si ocurre o aparece otro testamento después, para que el tribunal pueda decidir cuál es el testamento último que usted hizo. La gran diferencia es que el testamento hológrafo es un proceso privado. Lo hace usted en la tranquilidad del lugar donde usted se encuentre. Y el testamento abierto, no solamente está usted y está el notario, también está una serie de testigos que llama la ley como testigos instrumentales que van a estar presentes en el momento en que se otorgue ese testamento. Hay otra importancia que recalcar de estos dos testamentos o que distinguir, y es que se requiere para el caso del testamento abierto lo que la ley llama unidad de acto, o que el testamento se otorgue en un solo momento. ¿Cómo es esto? En el testamento hológrafo no se requiere. Por lo tanto, pongamos este ejemplo práctico. Usted salió de aquí con la información que le hemos estado brindando el día de hoy
y usted llega a su casa, piensa sobre esto, y por la mañana, el día de mañana se levanta. Yo debo hacer un testamento hológrafo, y usted se levantó, tomó un papel, comenzó a redactarlo, puso la fecha, hizo la declaración de última voluntad, y al final lo firmó. Se fue a pasear, hizo todas las cosas durante el día. Llega en la tarde y usted dice, yo creo que a mí me faltó incluir algo, y usted lo quiere añadir en ese testamento. ¿Qué usted debe hacer si usted escribe luego de la firma algo adicional a lo que está en ese testamento? Pues usted tiene que volver a escribir su firma después que escriba lo que escribió. Si usted no hace eso, lo que esté debajo de la firma se tendría como que usted no lo puso, no sería válido. Eso es en el testamento hológrafo porque no se requiere unidad de acto, que sea en el mismo momento. En el caso del testamento abierto, eso es diferente. Una vez el notario redactó el documento y en el acto del otorgamiento lo va a leer en voz alta ante el testador y los testigos, el notario, una vez comienza esa lectura, no se puede detener. Tiene que ser en un solo momento. Y a diferencia del hológrafo, usted no podría estarle añadiendo. Mencionó anteriormente una de las compañeras que el testamento original está en el protocolo del notario, en la oficina, y usted tiene una copia certificada. Esa copia certificada usted no le puede añadir encima algo para decir, como hizo en el hológrafo, eso no sería válido. Para el testamento abierto son 3 testigos instrumentales. En el testamento hológrafo no se requieren testigos. Saludos nuevamente. Ahora les voy a hablar de lo que es la capacidad. Pero antes de comenzar a hablar de la capacidad, les quiero hablar del notario. Miren, como ustedes saben, anteriormente les mencioné lo que es el notario. Es la necesidad de hacer un testamento abierto. ¿Por qué el notario? Mire, el notario es esta persona que se prepara, pero no solamente para saber la capacidad de tener los conocimientos en derecho, sino ética y moralmente, para que entonces el Estado Libre Asociado, o sea, el ELA, Puerto Rico, lo autorice como notario para hacer instrumentos públicos. O sea, los documentos de los que estamos hablando, convertirlos en instrumentos públicos. Y esta persona, el notario, firma en nombre del Estado Libre Asociado. Ahora bien, ¿por qué hablar del notario ahora a la hora de la capacidad? Miren. Okay. Gracias. Miren, aquí vemos en la presentación, a un lado el testamento hológrafo, el cual es requisito el que la persona tenga 18 años o más. Fíjese, 18 años es una mayoría de edad para los efectos de las leyes de nuestro país. Es correcto, entre comillas, como dijimos. Pero para efectos legales sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que esta persona tiene una capacidad de razonamiento. O sea, ya es capaz de decidir por sí en su vida, según la ley, en algunos aspectos. Pero por otro lado, en el testamento hológrafo tenemos, en el testamento abierto tenemos, que para que la persona pueda otorgar este testamento tiene que tener 14 años, a diferencia del que acabo de mencionar, que es 18. Por eso hice la salvaguarda del notario, porque el notario es el que va a intervenir y nos va a decir, miren, eso que usted está solicitando se puede. Ah, pero esto otro no. O todo lo que me acaba de decir no se puede. Para efectos legales, valga la aclaración. Y entonces, a pesar de que yo les estoy dando un conocimiento para que ustedes vayan, si van a otorgarlo o lo hagan por su cuenta, pero si va a un notario, saben los requisitos de los que son los testamentos y saben que de antemano el notario es quien les tiene que decir si eso que ustedes o nosotros queremos hacer es válido o no. Y para eso que nosotros queremos, de qué manera se puede hacer válido para formalizarlo y que él mismo pueda elevarlo a instrumento público. Pero ahora bien, esta persona que es el notario no solamente va a intervenir para decir, mira, esto se puede, esto es legalmente o no, sino va a determinar la capacidad que supongamos
que hace unos años atrás, cuando tenía 14 años, yo fui a donde un notario y el notario me hizo estas preguntas para determinar si yo era capaz, o sea, si yo sabía lo que estaba haciendo. Y el notario es quien se va a interponer como adulto, ¿verdad? Para entonces salvaguardar lo que nosotros queremos. Miren, ahora vamos a pasar a la próxima rayita donde dice que en el hológrafo que no hay evidencia de la capacidad, pues como les dije. Cuando se hace el hológrafo, que es a puño y letra, supongamos que yo me encerré en un cuartito y lo escribí solo. ¿Quién sabe si en ese momento yo no estaba mareado? ¿Quién sabe si yo dependo de un medicamento para estar estable y no lo estaba ingiriendo? Y no hice ese testamento en todas mis capacidades. Pues nadie va a tener la evidencia de eso. Y si, como yo les dije anteriormente, llamo a Yaniel o a Yashira y les digo, miren, para darle mis testamentos, ellos no pueden decir, mira, en efecto, esta persona estaba bien cuando escribió lo que escribió y lo quería para su voluntad. A diferencia del testamento abierto, donde el notario, como les dije, para hacer su intervención, hace unas preguntas para clarificar y él estar consciente y claro en que este joven, o sea, yo cuando tenía 14 años, era capaz de otorgar lo que le estaba solicitando. Pero como les dije, es un notario que está autorizado por Estado Libre Asociado y el Estado confía en esta persona, en el notario que yo fui, para que el notario identificara mi capacidad de poder otorgar el testamento que yo quería. Ahora, el notario también puede decir, mira, esta persona no era capaz al momento en que vino a hacer el testamento y no puedo comenzar el proceso. Y ustedes, relacionado a la pregunta que hizo el compañero ahorita, referente a la capacidad, o sea, ¿cómo yo puedo decir que esta persona que hizo un testamento es válido, no estaba borracho? Y eso vamos a entrar más adelante. Dije borracho por decir algo, porque miren lo que les voy a comentar ahora, en donde dice testamento hológrafo, dice, en el último de abajo dice, el que habitual o accidentalmente no se hallara en su cabal juicio, estará incapacitado para atestar. O sea, como dijo el compañero, si yo, Juan Carlos, cuando tenía 18 años, en este caso, se fue solo a un cuartito, como les dije, pero todos ustedes que están aquí saben que yo todo el tiempo tengo una caneca aquí en el bolsillo, o saben que yo soy dependiente de una sustancia, o saben, porque ustedes me conocen desde chiquitito, que yo tengo un problema mental y sin un medicamento no puedo estar en mi cabal juicio. O sea, estar hablándole ¿me entienden lo que les quiero decir con cabal juicio? O sea, no me la paso borracho, no estoy mareado, me siento bien, soy capaz de hablarle ahora y contestarle las preguntas, claro, las que sepa. Pero a eso se refiere con cabal. Entonces, si uno de ustedes sabe eso, cuando se haga el testamento hológrafo, como bien mencionó el compañero, uno de ustedes puede venir y decir, miren, ese testamento no es válido porque Juan Carlos tiene una condición y si no se provoca el momento de hacer ese hológrafo, él estaba bien. No, él no era capaz de hacer eso y no hay testigos. Pues entonces sí, pueden revocar y pues, ese testamento hológrafo, a diferencia del abierto, es bien poca la probabilidad de que alguien impugne ese testamento porque, como les dije, el Estado Libre Asociado autorizó al notario para firmar documentos por ello. Les voy a leer este último inciso en donde dice, el declarado incapaz que pretenda hacer testamento en un intervalo lúcido, el notario designará 2 facultativos que lo reconozcan. Que lo reconozcan. Pues como les dije,
Porque si yo llego a estar solo en un cuartito, nadie puede asegurar eso que yo quiero para mí, para mi futuro. O sea, ese apoderamiento que yo quiero tener sobre mi persona y lo que me pertenece no va a subsistir. Como les dije, nos podemos asegurar con nuestros compañeros al momento de hacer un hológrafo con testigos que vean que uno era capaz, o si necesito la intervención de algún especialista médico, pues que esté presente, y asimismo, si necesitara la intervención de un especialista médico cuando esté ante el notario, porque el notario dice, mire, yo puedo hacer el testamento, pero tiene que estar un médico que me garantice que en el momento que lo vamos a hacer, él mismo está preparado y capaz para hacerlo. Bueno, así de momento, les damos ¿verdad? Estos conocimientos para que ustedes sean capaces a la hora de que estén solos junto a un notario o por su cuenta hacer los testamentos, bueno, tengan las capacidades para ello. ¿Tienen alguna pregunta? Un momento, por favor. Voy a llevarle, le dice si tiene alguna pregunta para llevarle el micrófono. ¿Pero hay preguntas? Le estaremos llevando el micrófono, por favor. No hay de qué. Buenos días de nuevo. La pregunta es si yo pues dejo como heredera a mi hija con impedimento, entonces que le deje la casa. ¿Existe algún mecanismo para que se establezca a falta de esa niña joven con impedimento, o sea, que ella, ¿verdad?, falleciera? ¿Quién heredaría? ¿Quién heredaría? O sea, hay un mecanismo, no sé si yo podría establecerlo ya de antemano, la voluntad de lo que sucediera si ella faltara. ¿Me explico? Seguro que sí. Gracias. Bueno, es una pregunta de transición, porque eso es precisamente lo que va a atender el próximo grupo. Ciertamente, como sabemos que es una de las dudas que iba a haber entre la audiencia, lo quisimos atender con otro grupo. ¿Qué? Una pregunta más. Sí, en términos de capacidad, solo el notario va a establecer en este caso lo que es dar fe de que la persona puede entonces testar o recibir la herencia. ¿No mediaría algún otro tipo de evaluación profesional? ¿O podría incorporarse? Bueno, eso hay un debate buenísimo en la academia, pero no ha trascendido de la academia. Me veo muy tentado a dar toda una clase de ese tema, pero no creo que es el lugar o el momento. Hoy día no. Recordemos que hay una presunción de capacidad. O sea, se presume que la persona que no ha sido declarada incapaz es capaz. Lo que pasa es que y esa presunción nos cobija a todos. O sea, si yo no tengo una declaración, todo lo que yo hago se presume que es capaz. Claro, que alguien podría impugnarla. Bueno, pues tendría que traer prueba para decir que lo que hice no lo hice capaz. Lo que pasa con el notario es que el notario, bajo su firma, bajo su signo, está además diciendo que esta persona está allí libre, voluntario y con capacidad. Como cuestión de hecho, aquí en Puerto Rico nunca ha prosperado una impugnación de un testamento donde ha intervenido un notario. Sí ha habido casos de testamentos hológrafos donde, bueno, ha habido temas de capacidad, pero cuando interviene un notario bajo su signo, sello y rúbrica, prácticamente es decirle al notario que cometió una mala práctica, y eso no se ha hecho.